La oración de la rana Anthony de Melo. Comienza el tomo 2. Educación. La familia tomó asiento en el restaurante para cenar. Llegó la camarera, tomó nota de lo que deseaban los adultos y luego se dirigió al muchacho de 7 años. ¿Qué vas a tomar?, le preguntó. El muchacho miró con timidez en torno a la mesa y dijo, me gustaría tomar un perrito caliente. Antes de que la camarera tuviera tiempo de escribirlo, intervino la madre, nada de perritos calientes. Tráigale un filete con puré de patatas y zanahorias. La camarera hizo como que no la había oído. ¿Cómo quieres el perrito caliente? ¿Con ketchup o con mostaza?, le preguntó al muchacho. Con ketchup. Vuelvo en un minuto, dijo la camarera dirigiéndose a la cocina. Cuando la camarera se hubo retirado, hubo unos instantes de silencio producido por el asombro. Al fin, el muchacho miró a todos los presentes y exclamó, ¿qué os parece? Piensa que soy real. ¿Cómo están tus hijos? Están los dos estupendamente, gracias. ¿Qué edad tienen? El médico, 3 años. El abogado, 5. La pequeña Mary se hallaba en la playa con su madre. Mami, ¿puedo jugar en la arena? No, mi vida. No quiero que te ensucies el vestido. ¿Puedo andar por el agua? No. Te mojarías y agarrarías un resfriado. ¿Puedo jugar con los otros niños? No. Te perderías entre la gente. Mami, cómprame un helado. No. Te hace daño a la garganta. La pequeña Mary se echó entonces a llorar. Y la madre, volviéndose hacia una señora que se encontraba al lado, le dijo, por todos los santos. ¿Ha visto usted qué niña tan neurótica? Un hombre decidió suministrar dosis masivas de aceite de hígado de bacalao a su perro Doberman, porque le habían dicho que era muy bueno para los perros. De modo que cada día sujetaba entre sus rodillas la cabeza del animal, que se resistía con todas sus fuerzas, le obligaba a abrir la boca y le vertía el aceite por el gañote. Pero, un día, el perro logró soltarse y el aceite cayó al suelo. Entonces, para asombro de su dueño, el perro volvió dócilmente a él en clara actitud de querer lamer la cuchara. Fue entonces cuando el hombre descubrió que lo que el perro rechazaba no era el aceite, sino el modo de administrárselo. Dice una antigua leyenda que, cuando Dios estaba creando el mundo, se le acercaron 4 ángeles, y uno de ellos le preguntó, ¿qué estás haciendo? El segundo le preguntó, ¿por qué lo haces? El tercero, ¿puedo ayudarte? Y el cuarto, ¿cuánto vale todo eso? El primero era un científico. El segundo, un filósofo. El tercero, un altruista. El cuarto, un agente inmobiliario. Un quinto ángel se dedicaba a observar y a aplaudir con entusiasmo. Era un místico. El pequeño Johnny estaba siendo sometido a unas pruebas para conseguir un papel en una obra de teatro que se iba a representar en la escuela. Su madre sabía que el muchacho había puesto en ello toda su ilusión, pero ella temía que no iban a escogerlo. El día que se repartieron los papeles, Johnny regresó corriendo de la escuela, se echó en brazos de su madre y, lleno de orgullo y de excitación, le gritó, ¿a que no sabes una cosa? Me han escogido para aplaudir. Del informe escolar de un niño, Samuel participa estupendamente en el coro del colegio escuchando con mucha atención. Uno de los pocos hombres que han caminado por la luna cuenta cómo tuvo que reprimir sus instintos artísticos cuando llegó al satélite. Recuerda que, cuando se hallaba mirando embelesado a la Tierra, estaba como paralizado por el asombro y diciéndose para sí, Dios mío, qué preciosidad. Pero enseguida, volviendo en sí, se dijo, deja de perder el tiempo y dedícate a recoger piedras. Hay 2 tipos de educación. La que te enseña a ganarte la vida y la que te enseña a vivir. En cierta ocasión le preguntaron a Andrew Carnegie, uno de los hombres más ricos del mundo, ¿habrá habido algún momento en el que usted podría haberse retirado? ¿No es así? Porque usted siempre ha tenido mucho más de lo que necesitaba. Y él respondió, sí, es verdad. Pero no pude retirarme. Había olvidado cómo hacerla. Muchos temen que, si se paran a pensar y a preguntarse, no van a ser capaces de volver a ponerse en marcha. Aquel anciano había pasado la mayor parte de su vida en la que se consideraba una de las más hermosas islas del mundo.
Y ahora que había regresado a la gran ciudad para pasar en ella sus últimos años, alguien le dijo, tiene que ser fantástico haber vivido tantos años en una isla que es considerada como una de las maravillas del mundo. El anciano reflexionó unos momentos y dijo, bueno, para ser sincero, si yo hubiera conocido la fama de la isla, la habría mirado con más detenimiento. Las personas no necesitan que les enseñen a mirar. Necesitan tan solo que las libren de las escuelas que las ciegan. Hacia 1850, el pintor norteamericano James McNeill Whistler pasó una breve, y académicamente desafortunada temporada en la Academia Militar de West Point. Cuentan las crónicas que, cuando le encargaron diseñar un puente, dibujó un romántico puente de piedra, sobre el que había dos niños pescando, flanqueado por idílicas orillas cubiertas de hierba. White a esos niños del puente, le dijo el instructor. Esto es un ejercicio de ingeniería. Whistler quitó a los niños del puente, los dibujó pescando desde una de las orillas del río y entregó de nuevo su ejercicio. El instructor bramó enfurecido. Le he dicho que White a esos niños. Suprímalos totalmente. Pero el instinto creativo de Whistler era demasiado fuerte. Cuando rehizo el dibujo, había eliminado completamente a los niños, efectivamente. Ahora los había enterrado bajo dos pequeñas tumbas en la orilla del río. Al darse cuenta de que su padre se estaba haciendo viejo, el hijo de un ladrón le pidió, Padre, enséñame tu oficio, para que, cuando te retires, pueda yo seguir la tradición de la familia. El padre no dijo ni palabra, pero aquella noche se llevó al muchacho consigo para asaltar una casa. Una vez dentro, abrió un gran armario y ordenó a su hijo que averiguara lo que había dentro. Apenas el muchacho se había introducido en el armario, el padre cerró violentamente la puerta y dio vuelta a la llave, haciendo tanto ruido que logró despertar a toda la casa. A continuación, se largó tranquilamente. En el interior del armario, el muchacho estaba aterrorizado, enojadísimo y preguntándose cómo iba a arreglárselas para escapar. Entonces tuvo una idea. Comenzó a maullar como un gato, con lo cual, un criado encendió una vela y abrió el armario para dejar salir al gato. En cuanto se abrió la puerta, el muchacho saltó afuera y todo el mundo se fue tras él. Al topar con un pozo que había junto al camino, el muchacho arrojó en él una enorme piedra y se ocultó en las sombras. Al cabo de un rato logró escabullirse, mientras sus perseguidores escudriñaban el pozo con la esperanza de descubrir en él al ladrón. De regreso a su casa, el muchacho se olvidó de su enfado, impaciente como estaba por relatar su aventura. Pero su padre le dijo, ¿para qué me cuentas esa historia? Estás aquí, y eso es lo que importa. Ya has aprendido el oficio. La educación no debería ser una preparación para la vida, debería ser vida. Un grupo de estudiantes pidió al novelista Sinclair Lewis que les diera una conferencia, y le explicaron que todos ellos querían ser escritores como él. Lewis inició su conferencia preguntando, ¿cuántos de vosotros pretenden realmente ser escritores? Y todos levantaron la mano. En tal caso no merece la pena que os hable. Mi único consejo es, id a casa y escribid, escribid, escribid. Y, dicho esto, se guardó sus papeles en el bolsillo y abandonó la sala. Con la ayuda de un manual de instrucciones, una mujer estuvo durante horas tratando de montar un aparato que acababa de comprar. Finalmente, se rindió y dejó las piezas esparcidas encima de la mesa de la cocina. Imagínese la sorpresa que se llevó cuando, al cabo de varias horas, regresó a la cocina y comprobó que la asistenta había montado el aparato y este funcionaba a la perfección. Comillas. ¿Cómo diablos lo ha hecho?, le preguntó asombrada. Comillas. Verá, señora, cuando uno no sabe leer se ve obligado a emplear el cerebro, le respondió tranquilamente. Un hombre que acababa de jubilarse, después de 47 años de trabajo como reportero y director de un periódico, telefoneó a la Junta Local de Educación y, tras explicar sus antecedentes periodísticos, dijo que le gustaría participar en la campaña de alfabetización. Se produjo una larga pausa y, al fin, alguien al otro lado del hilo dijo. Es una estupenda idea, pero dígame, ¿desea usted enseñar o aprender? 3 muchachos acusados de haber robado unas sandías fueron conducidos ante el tribunal y presentados ante un juez del que esperaban lo peor, porque tenía fama de ser un hombre muy severo.
Pero también era un prudente educador. Tras dar un golpe con su martillo, el juez dijo: cualquiera de los presentes que no haya robado una sola sandía cuando era un muchacho, que levante la mano. Y se quedó esperando. Tanto los funcionarios de la audiencia como los policías, los espectadores y hasta el propio juez mantuvieron sus manos quietas. Satisfecho de que nadie en la sala hubiera levantado la mano, el juez declaró: el caso queda sobreseído. Una mujer muy piadosa se lamentaba de las costumbres de los jóvenes. La culpa la tienen los automóviles, le decía a su anciana madre. ¿No ves cómo hoy día pueden recorrer kilómetros para asistir a un baile o a una cita? ¿A que en tus tiempos no era así? Y la anciana, de 87 años, le respondió: bueno, la verdad es que en mis tiempos íbamos hasta donde podíamos. La madre: ¿sabías que Dios estaba presente cuando cogiste esa galleta de la cocina? El niño: sí. ¿Y sabías que te estaba viendo? Sí. ¿Y qué crees que te estaba diciendo Dios? Me decía: no estás tú solo, estamos los dos. De modo que coge 2 galletas. Cuando el joven rabino sucedió a su padre, todo el mundo empezó a decirle que no se parecía en nada a este. Al contrario, replicaba el joven, soy exactamente igual que el viejo. Él no imitaba a nadie. Y yo tampoco. Sé tú mismo. Guárdate de imitar la conducta de los grandes, si no posees la disposición interior que a ellos les movía a obrar. Cuando se interpretó por primera vez en Londres el Mesías de Haendel, el rey, que se encontraba presente, se sintió tan arrebatado por el sentimiento religioso durante el Aleluya, que, olvidando los convencionalismos, se puso en pie para rendir un silencioso homenaje de respeto a la obra maestra que estaba escuchando. Al verlo, todos los nobles que allí se encontraban siguieron el ejemplo del rey y se pusieron también en pie. Naturalmente, aquello era una señal inequívoca de que todo el mundo debía ponerse en pie. Desde entonces se considera obligado ponerse en pie siempre que suena el Aleluya, independientemente de lo que uno sienta o de la calidad de la interpretación. Un viejo marinero dejó de fumar cuando vio que su loro tosía cada vez más. Tenía miedo de que el humo de su pipa, que casi siempre llenaba la habitación, fuera perjudicial para la salud de su loro. Luego hizo que un veterinario examinara al animal. Y, tras un concienzudo reconocimiento, el veterinario llegó a la conclusión de que el loro no padecía de citacosis ni de neumonía. Sencillamente, imitaba la tos del fumador empedernido que era su dueño. El tío Joe había venido a pasar el fin de semana, y el pequeño Jimmy está entusiasmado ante la idea de compartir con el gran héroe la habitación y la cama. Inmediatamente después de apagar la luz, Jimmy recuerda algo. Arrea, exclama, casi me olvido. Y, saltando de la cama, se arrodilla junto a ella. No queriendo dar un mal ejemplo a su pequeño compañero de habitación, el tío Joe se levanta también de la cama y se arrodilla al otro lado. Tú, le susurra Jimmy todo asustado, si mañana lo descubre mamá, te la cargas. El orinal está a este lado. Me gustaría que vistieras más de acuerdo con tu posición. Es lamentable que te hayas hecho tan desaliñado. Yo no soy ningún desaliñado. Sí lo eres. Recuerda a tu abuelo, siempre tan elegante, con sus trajes caros y perfectamente cortados. Ajá, te pillé. Precisamente son los trajes de mi abuelo los que yo uso. Un filósofo que tenía un solo par de zapatos pidió al zapatero que se los reparara mientras él esperaba. Es la hora de cerrar, le dijo el zapatero, de modo que no puedo reparárselos ahora. ¿Por qué no viene usted a recogerlos mañana? No tengo más que este par de zapatos, y no puedo andar descalzo. Eso no es problema, le prestaré a usted hasta mañana un par de zapatos usados. Como dice, llevar yo los zapatos de otro. ¿Por quién me ha tomado? ¿Y qué inconveniente tiene usted en llevar en los pies los zapatos de otro cuando no le importa llevar las ideas de otras personas en su cabeza? ¿Qué habéis hecho hoy en la escuela?, le preguntó un padre a su hijo adolescente. Hemos tenido clases sobre el sexo, le respondió el muchacho. Clases sobre el sexo. ¿Y qué os han dicho? Bueno, primero vino un cura y nos dijo por qué no debíamos. Luego, un médico nos dijo cómo no debíamos.
Por último, el director nos habló de dónde no debíamos. La directora del colegio mayor se dirigía a las nuevas alumnas y estimó conveniente aludir al tema de la moralidad sexual. En los momentos de tentación, les dijo, haceos una sola pregunta, ¿acaso una hora de placer vale por toda una vida de deshonra? Al final de su alocución, preguntó si había algo que aclarar. Una de las muchachas alzó tímidamente la mano y dijo, ¿podría decimos cómo se consigue que dure una hora? El presidente de los Estados Unidos William Howard Taft, se hallaba una noche cenando cuando el más pequeño de sus hijos, hizo un comentario irrespetuoso acerca de su padre. Todos quedaron paralizados por la audacia del muchacho, y el silencio se podía cortar. Pero, bueno, dijo la señora Taft, no vas a castigarle. Si el comentario se refería a mí en cuanto padre, naturalmente que será castigado, dijo Taft. Pero, si se refería al presidente de los Estados Unidos, está en su derecho, porque la Constitución se lo permite. ¿Y por qué un padre va a quedar exento de la crítica que es buena para un presidente? Un gurú estaba dando clase a un grupo de jóvenes discípulos. En un determinado momento, estos le pidieron que les revelara el sagrado mantra, por el que los muertos pueden ser devueltos a la vida. ¿Y qué pensáis hacer con una cosa tan peligrosa?, les preguntó el gurú. Nada. Solo es para robustecer nuestra fe, le respondieron. El conocimiento prematuro es peligroso, hijos míos, dijo el anciano. ¿Y cuándo es prematuro el conocimiento?, preguntaron ellos. Cuando le proporciona poder a alguien que aún no posee la sabiduría que debe acompañar al uso de tal poder. Los discípulos, no obstante, insistieron. De modo que el santo varón, muy a su pesar, les susurró al oído el mantra sagrado, suplicándoles repetidas veces que lo emplearan con suma discreción. No mucho después, iban los jóvenes paseando por un lugar desierto cuando tropezaron con un montón de huesos calcinados. Con la frivolidad con que suele comportarse la gente cuando va en grupo, decidieron poner a prueba el mantra, que solo debía ser empleado previa una prolongada reflexión. Y en cuanto hubieron pronunciado las palabras mágicas, los huesos se cubrieron de carne y se transformaron en voraces lobos que les atacaron y les hicieron pedazos. A la edad de 61 años, el maestro Soyen Shaku abandonó este mundo, pero no sin antes haber realizado una gigantesca obra. Dejó a la posteridad un cúmulo de enseñanzas más variadas y sublimes que la mayoría de los maestros zen. Se decía que sus discípulos solían caer rendidos por el sueño después del almuerzo, agotados del cansancio propio del verano. Y aun cuando él nunca malgastaba un minuto, jamás dijo una palabra acerca de esta debilidad de sus discípulos. Cuando solo tenía 12 años, ya estudiaba los principios filosóficos de la escuela Tendai. Un día de verano, el calor era tan agobiante que el pequeño Soyen, al ver que su maestro estaba ausente, se tendió y se quedó dormido durante 3 horas, al cabo de las cuales despertó sobresaltado cuando oyó entrar al maestro, pero no pudo impedir que éste le sorprendiera tendido en el suelo. Te ruego, por favor, que me perdones, le susurró el maestro mientras pasaba con todo cuidado por encima del cuerpo de Soyen, como si se tratara de un distinguido huésped. Desde entonces, Soyen nunca volvió a dormirse durante el día.